Maestría en Derecho Tributario. Bienvenidos estimados y estimadas estudiantes a la sección 2 del módulo Imposición Directa. Este módulo tiene 3 derroteros modulares que se circunscriben a los siguientes ámbitos: ámbito disciplinar, geoespacial y temporal. En el aspecto disciplinar, su utilidad radica en el estudio de los plurales tributos de tributación directa del rentado regional y nacional, lo que conlleva no solo a una profundización teórico-dogmática de los diferentes principios y elementos caracterizadores que componen los impuestos directos, sino que también conlleva un análisis práctico argumentativo de cómo opera en los diferentes entornos sistémicos un tributo directo, sobre todo centralizándose en las expectativas fácticas que ofrece el nuevo régimen de comercio electrónico de los diferentes servicios digitales, precisamente empalmado con la nueva modalidad virtual de la presente maestría. En segundo término, geoespacialmente, se justifica no solamente por poner de relieve cómo se lleva a cabo en la praxis la cultura del tributo en su modalidad directa a nivel local, denotando la relevancia que implican impuestos como el predial en localidades municipales, que tantos ingresos corrientes imprimen a las administraciones locales, sino también brinda un paradigma nacional e inclusive multilateral de los gravámenes a los patrimonios de las personas naturales y jurídicas. Finalmente, en cuanto se desarrolla un producto inmerso en la era digital propio del siglo en curso, exacerbando por la pandemia COVID-19. En la sección 2, el maestrante abordará el estudio del régimen de la imposición directa nacional. Principios del régimen de imposición directa nacional. El estudio del sistema impositivo directo, contrariamente al imaginario social que se tiene, no es un contenido cerrado y exclusivamente reglado y técnico. Contrario sensu, es un sistema mixto integrado por reglas, sin embargo también por principios que tienen plena vigencia y operatividad. En primer término, se brindará una noción genérica de la figura de los principios, definiéndolos como mandatos de optimización que propugnan la mejora continua en el ejercicio de alguna actividad de utilidad pública, para así repercutir en un entorno social más pacífico, justo y armónico, para posteriormente realizar una contextualización clara y precisa, entrar a analizar de forma detallada cada uno de los mandatos de optimización que se encuentran inmersos y permean a diario la actividad de promulgación y regulación de gravámenes de tipología directa, tales como el principio de equidad, el cual hace alusión a un mandato para que los impuestos directos graven en una mayor proporción a quienes disponen de una mayor capacidad contributiva. Lo anterior denota una carga para quien ostenta la potestad reglamentaria nacional, es decir, el Congreso de la República, para que su ejercicio derive la mayor cantidad de gravámenes al patrimonio sobre los estratos socioeconómicos con mayor solvencia financiera, y también denota una proscripción al ejercicio de formular alguna ley que establezca algún tipo de exención directa a favorecer justamente a las personas que se deben gravar. El segundo principio más eminente es el de la progresividad, el cual apunta que todo tipo de gravamen proviene de la hacienda pública nacional, ha de tener una función creciente en la base imponible, es decir, que a medida que crece la capacidad económica de los sujetos de manera proporcional, ha de crecer la cuantía del impuesto que el Estado exige como forma de tributo directo. El tercer distinguido principio es el de la eficiencia, el cual se erige como un mandato de optimización dirigido a lograr el mayor recaudo posible de tributos directos, sin embargo, sin desgastar la administración pública nacional. En otras palabras, que el Estado colombiano alcance una gran cantidad de tributos recaudados a sus ciudadanos y que esa operación de recaudación se logre materializar con el menor costo posible. Por último, despunta el principio de irretroactividad, el cual guarda una relación directa con los efectos que producen los tributos directos en el tiempo. Esto es que cualquier gravamen directo nuevo solo entrará a tornarse obligatorio a partir de la publicación de la normativa que lo reglamente. Generalidades del régimen de imposición directa nacional.
Desde una perspectiva dogmática y también axiológica, se brindarán unas precisiones conceptuales del sistema de imposición directa nacional, para posteriormente y ya de forma más minuciosa, desglosar cada uno de los elementos que componen a los tipos de imposición directa, siempre haciendo una hermenéutica centralizada, es decir, desde la óptica de los gravámenes directos del orden nacional. Los elementos constitutivos que integran a los impuestos de genealogía directa nacional son los siguientes. En primer término, se destaca la presencia de un sujeto activo, que hace referencia a la persona que funge como acreedor de la obligación tributaria, es decir, el sujeto que se beneficiará de lo recaudado dado por los contribuyentes. Para el caso específico de los tributos directos nacional, el sujeto activo siempre será la persona jurídica nación, la que obtendrá esos ingresos provenientes de la recaudación. El segundo elemento es la presencia de un sujeto pasivo, el cual requiere a la persona obligada no por su propia voluntad, sino por mérito del mandato directo de la ley, quien señala de forma expresa cuáles son los ciudadanos que deberán realizar el pago de la contribución directa. El tercer elemento es el del hecho generador, que apunta a la circunstancia en virtud de la cual se da el nacimiento de la obligación tributaria para el caso de la imposición directa. Los impuestos se derivan de la capacidad económica o patrimonial del sujeto obligado. Finalmente, el cuarto y último elemento es el de la cuantía, que hace referencia al valor de la prestación para que el contribuyente tenga plena certeza y seguridad jurídica de cuál va a ser el monto que se impondrá para su contribución directa. Análisis de las principales tipologías de impuestos que integran el régimen de imposición directa nacional. La exposición de los principales tributos que componen a nivel nacional el sistema de imposición directa para efectos didácticos y de una correcta transmisión del conocimiento no ha de hacerse exclusivamente legal, es decir, de un análisis meramente exegético. Contrario sensu, como estrategia pedagógica, se va a emplear un análisis historicista, ya que se va a partir de un estudio del devenir histórico de las principales figuras, tales como el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio, para mirar evoluciones y las características que ha ido adquiriendo la imposición directa a lo largo de la historia de la conformación de estos gravámenes, lo que va a permitir como objeto final adquirir una visión general que permita al maestrante hacer un verdadero análisis contextual de cómo en la actualidad se insertan los impuestos de tipología directa al interior de todo el territorio nacional. Ahora bien, terminológicamente, en lo que respecta al impuesto de renta, habrá que decir que es un gravamen de carácter personal y directo, en cuanto recae sobre la capacidad económica de un sujeto y cuya finalidad primigenia es gravar todos los ingresos que un sujeto obtiene durante un año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Como características que se tornan relevantes, poner de manifiesto de esta tipología de impuesto están, en primer lugar, su carácter personal. Ello quiere decir que recae directamente sobre la capacidad económica individual del contribuyente al fin de poder establecer su verdadera situación económica. En segundo punto, es un impuesto adscrito al ámbito nacional, lo que traduce su cobertura en todo el territorio nacional y no solamente al domicilio jurídico donde la persona ejerce su actividad profesional. Finalmente, respecto a su aspecto temporal, es un impuesto de carácter permanente en la medida en que no ha sido establecido por un periodo transitorio o para salir de alguna crisis financiera, sino para dotar de ingresos públicos permanentes al Estado colombiano, a través de lo recaudado en las contribuciones que emanen del impuesto de renta. El segundo gran tipo de impuesto que integra el ámbito de imposición directa nacional es el impuesto sobre el patrimonio. Explicativamente puede definirse este como un gravamen de carácter personal y directo que recae sobre el patrimonio de una persona cuyo objetivo principal es gravar a aquellas personas que tengan un equivalente en su haber patrimonial liquidado igual o superior a los 5.000 millones de pesos. Como características originarias de este impuesto debe destacarse su carácter directo,
ya que busca gravar únicamente el patrimonio. En segundo término, con respecto a su territorialidad, es un impuesto del ámbito nacional, ya que no interesa en cuál municipio o departamento tenga los bienes patrimoniales, el contribuyente tiene una cobertura total al interior de todo el territorio colombiano y desde luego su recaudación estará destinada a la persona jurídica nacional. Como último aspecto sobresaliente del impuesto al patrimonio, está su carácter de causación instantánea, de manera que no tiene efectos retroactivos, sino que su respectivo pago se realiza posteriormente transcurrido el 31 de diciembre del año fiscal, no en la mitad ni en un periodo de 12 meses, sino exactamente utiliza la figura del año fiscal que para el contexto específico del impuesto será del 1 de enero al 31 de diciembre. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.